Literatura española, estudio de la obra de teatro La casa de Bernalda Alba, de Federico García Lorca. Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, Granada, España. Desde pequeño entra en contacto con las artes a través de la música y del dibujo. Fue poeta, dramaturgo, prosista de nacionalidad española, considerado uno de los mejores dramaturgos del siglo XX. Formó parte de la generación del 27. Como dramaturgo se le considera una de las figuras claves del teatro español del siglo XX. Fue asesinado el 18 de agosto de 1936 por el bando sublevado, un mes después del golpe de Estado que provocó el inicio de la Guerra Civil Española. Libros de poesía de Federico García Lorca. De Profundes en Leiden, Canciones, 1921. Poemas del Cantejón, 1921. Oda a Salvador Dalí, 1926. Romancero gitano, 1928. Poeta en Nueva York, 1930. Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, 1935. Seis poemas galegos, 1935. Soneto del amor oscuro, 1936. Diván del Tamarín, 1940. Obras de teatro de Federico García Lorca. El maleficio de la mariposa, 1920. Mariana Pineda, 1927. La zapatera prodigiosa, 1930. Retablillo de Don Cristóbal, 1930. El público, 1930. Así que pasen 5 años, 1931. Amor de Don Perimplim con Belisa en su jardín, 1933. Bodas de sangre, 1933. Yerma, 1934. Doña Rosita la soltera o la lengua de las flores, 1935. La casa de Bernalda Alba, 1936. Comedia sin título, inacabada, 1936, entre muchas otras. Aquí tenemos un monumento conmemorativo a Federico García Lorca, construido entre 1984 y 1986. Se encuentra en la Plaza Santa Ana, en Madrid, España. Se trata de la estatua de bronce de cuerpo entero del poeta que se presenta mirando hacia el Teatro Español mientras sostiene entre sus manos una alondra, es decir, un ruiseñor a punto de romper el vuelo. Estas aves son motivos comunes en la poesía lorquiana. Entre los poetas más destacados de la generación del 27 se encuentran Federico García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Damaso Alonso, Vicente Alexandre, entre otros. Estos poetas compartían una pasión por la poesía, la cultura española y la tradición literaria, pero a la vez buscaban innovar y romper con las formas poéticas tradicionales. La generación del 27 tuvo una gran importancia en el desarrollo de la poesía española, latinoamericana, y su legado sigue siendo relevante en la actualidad. La casa de Bernalda Alba. Los personajes. Bernalda Alba es la madre de 5 mujeres. Tiene 60 años. Es la patrona máxima dentro de la vivienda. Es autoritaria, conservadora de tradiciones y avara. Moralmente, lo más importante para ella es conservar las buenas apariencias. Se preocupa demasiado por el qué dirán y teme arruinar su reputación. La felicidad es para ella un valor secundario o insignificante. Obliga a sus hijas a guardar luto por la muerte de su padre, Antonio María Benavides, durante 8 años. Sus hijas le temen, excepto Adela. Su criada, la Poncia, la odia y la considera una tirana. Mantiene a su anciana madre encerrada a causa de su locura, para que las vecinas no se enteren del estado en que se encuentra. Una vecina le teme también porque ella conoce la historia de su padre
y siempre le hace insinuaciones con el asunto. Tiene un bastón que a menudo golpea contra el suelo para llamar la atención y pedir orden. El bastón es un símbolo de autoridad, además de un símbolo fálico. En este sentido, cabe destacar que Bernalda es un personaje con rasgos masculinos. Asume el rol del hombre porque ejerce el poder en la casa. Y en esta obra, el lugar del poder es masculino. Ideológicamente se considera superior a los pobres, a quienes desprecia. No quiere que sus hijas contraigan matrimonio con alguien que no pertenece a su misma clase social. Su nombre, Bernalda, de origen germánico, significa con fuerza de oso y está relacionado con su poder y autoridad. Su apellido, Alba, que significa primera luz del día, derivado del latín albus, significa blanco, y está por tanto en estrecha relación con el color que predomina en la casa. Adela es la hija menor de Bernalda, tiene 20 años, es la única mujer dentro de la casa que se anima a desafiar la autoridad de su madre. Tiene un espíritu vital, es rebelde y es la más hermosa de las 5 hermanas. Tiene un coraje necesario para seguir su voluntad y su deseo hasta las últimas consecuencias y no le importa el qué dirán. Se siente dueña de su cuerpo y libre de hacer lo que quiera con él. Está enamorada apasionadamente de Pepe Romano, el hombre con quien va a casarse su hermana Angustias. Piensa que Pepe solo se compromete con su hermana por dinero y cree que a quien realmente quiere Romano es a ella. Martirio. Otra de las hijas de Bernalda tiene 24 años, padece una enfermedad de la que no tiene esperanzas de curarse. Siente envidia y odio por Adela. La Poncia la describe como un pozo de veneno. Se considera a sí misma débil y fea. Dice haber tenido miedo de los hombres en su infancia. Amelia tiene 27 años, aunque está atenta a lo que hacen o dejan de hacer sus hermanas, no está enterada de la relación entre Adela y Pepe Romano, pues de noche duerme y no le interesa vigilar el comportamiento ajeno. Martirio habla con ella y llega a insinuarle lo que ocurre con Adela, pero Amelia no es capaz de entender las indirectas. Considera que ser mujer es el peor castigo, le avergüenzan las conversaciones amorosas. Magdalena tiene 30 años, es la única que llora y se desmaya en el funeral de su padre. Sabe que no va a casarse y está resignada a su condición de soltera, por lo que no le interesa bordar el ajuar. Prefiere hacer otras tareas antes de estar sentada bordando y desprecia por eso su condición de mujer. Cree que las épocas pasadas fueron más alegres, sostiene que la sociedad en la que actualmente vive está en decadencia por la excesiva preocupación por el que dirán. Su vida no le interesa, el casamiento de Angustias le indigna, puesto que sabe que Pepe la buscó exclusivamente por su conveniencia económica. Angustias es la hija mayor de Bernalda, tiene 39 años, es enfermiza y es quien tiene menos mérito entre las hermanas. Es hija del primer marido de Bernalda, a diferencia de sus hermanas. Tras la muerte del padre, ella se ha quedado con la mayor parte de la herencia, de manera que es la más favorecida económicamente. Está comprometida con Pepe Romano. Sus hermanas creen que él se comprometió con ella por su dinero. A pesar de su edad, nunca ha estado a solas con un hombre. Cuando se acerca por primera vez a Pepe para hablarle tras las rejas de la ventana de su cuarto, tiene vergüenza y solo escucha lo que él dice sin atreverse a hablar. La Poncia es una de las criadas de la casa, tiene 60 años y la importancia de su papel es central, ya que es quien más conoce los sentimientos de las hijas de Bernalda. A la figura central la odia secretamente, sin embargo le sirve por necesidad, es mordaz al hablar,
Su nombre puede asociarse al de Poncio Pilatos, el gobernador de Judea que presidió el juicio a Jesucristo. Él es recordado por el acto de lavarse las manos a la hora de decidir condenar a Cristo, y de ahí la expresión lavarse las manos para referirse a quien se desentiende de un asunto que le atañe. De la misma manera, la Poncia se desentiende de los asuntos entre las hermanas. Dice textualmente: yo no acuso, en diálogo con Bernalda, para no darle a conocer lo que sabe de Adela. Pepe el Romano, personaje invisible ya que nunca aparece en escena, tiene 25 años, según Magdalena, es el mejor tipo de todos estos contornos. Se va a casar con Angustia, se muestra distante en esta relación y tiene encuentros escondidas con Adela. También Martirio está enamorada de él. Su papel es central puesto que es la causa de la rivalidad entre Adela y Martirio, y es por quien Adela se rebela contra su madre. María Josefa es la madre de Bernalda, tiene 80 años y está desequilibrada mentalmente. Por ese motivo, Bernalda la ha encerrado para que los vecinos no la escuchen. Durante el duelo, una criada tapa su boca con un costal para evitar que llame a Bernalda. Es hábil para escaparse de su encierro, es fuerte, canta canciones con anhelos de libertad. Prudencia es vecina y amiga de Bernalda, tiene 50 años, se caracteriza por ser, como su nombre lo indica, prudente, aunque sufre el distanciamiento entre su hija y su esposo, deja que ambos fluyan sin intervenir ni torcer su rumbo. Por esto su papel es opuesto al de Bernalda, que impone su voluntad con autoritarismo. Criada es otra de las empleadas de Bernalda Alba, tiene 50 años, es la confidente de la Poncia, se encarga de mantener encerrada a María Josefa, quien a veces se le escapa. La casa de Bernalda Alba, los temas. La represión. Las hijas de Bernalda sufren la represión autoritaria de su madre. Este es quizás el mayor conflicto de la obra. El encierro y las estrictas normas de conducta son los que desencadenan el problema mayor. El deseo sexual reprimido provoca situaciones tensas entre las hermanas y es la principal causa del clima de angustia permanente en la obra. El amor apasionado. El amor apasionado que Adela siente por Pepe el Romano es otro de los temas principales de la obra. Adela no puede medir sus actos y esto la conduce a la tragedia. Es un amor ciego y desmedido que la muerte la lleva como arrastrada por una maroma. Este tipo de sentimientos atormenta y resultan una consecuencia directa del encierro y la represión que sufre. La clase social. Bernalda pertenece a una clase social alta y desea mantener su posición por encima de todo. Esto la lleva a impedir que sus hijas se casen, pues argumentan que en el pueblo no hay hombres de su clase. El rol social de la mujer. La obra expone el sufrimiento de las mujeres en una sociedad que establece divisiones de género desiguales. Las mujeres están obligadas a cumplir ciertos estándares que no le exige cumplir a los hombres. Por ejemplo, se reprimen sus conductas sexuales mucho más que las de los hombres. Las duras restricciones de Bernalda sobre sus hijas son consecuencia de esto. A pesar de su condición de mujer, la madre refuerza los valores impuestos por la sociedad machista. Ella asume en la casa el lugar de poder, que es el que tradicionalmente corresponde al masculino, para replicar estas dinámicas sociales que le otorgan a la mujer el rol de sexo débil. Las mujeres se ven sometidas a la reclusión y no pueden expresar libremente su instinto y su individualidad. Las apariencias obsesionan constantemente a Bernalda. Su principal temor es el perder su reputación. Esto lo obliga a exigir a sus hijas normas de conductas estrictas e irrealizables. Las apariencias le importan más que los hechos. Cuando muere su hija, exige a la criada que la vista como una virgen, pese a la evidencia de que no lo era.
De manera análoga, también está obsesionada con la limpieza de la casa, como lo manifiestan sus criadas al principio de la obra. Los chismes. Los habitantes del pueblo donde transcurre la obra están interesados constantemente en los rumores. Al principio de la obra, las mujeres que asisten al duelo murmuran y Bernalda sabe que es sujeto de sus críticas. Las acusa de llenar su casa de veneno con sus lenguas. Esta actitud es permanente en la obra. La muerte. El tema de la muerte está al principio y al final de la obra La casa de Bernalda Alba. Este drama abre con el duelo por la muerte de un personaje y cierra con el fallecimiento de otro. Este es el tema muy presente en toda la obra de Federico García Lorca. Su amor por la vida lo lleva a apasionarse por la amenaza que recae sobre ella. La atmósfera lúgubre de la casa y el vestuario negro de sus personajes hacen persistente la conciencia sobre la muerte. Al final de la obra, la oscuridad de la noche se percibe como una amenaza mortuoria. La casa de Bernalda Alba, en resumen, la familia Alba vive en un pueblo pequeño de Andalucía. Toda la obra sucede en el interior de la casa de Bernalda, donde ella habita con sus 5 hijas, su madre y sus criadas. El primer acto comienza con 2 criadas limpiando la casa, mientras que en una iglesia cercana se lleva a cabo el funeral del esposo de Bernalda. Ellas se quejan por las exigencias tiránicas de Bernalda sobre la limpieza y hablan del odio que sienten por la figura central. Cuando termina el funeral, entra a la casa Bernalda acompañada de 200 mujeres y dialogan. Los hombres permanecen en el patio, fuera del espacio visible. Cuando las feminas se retiran, Bernalda se queja de sus actitudes y cree que hablan mal de ella. Luego les dice a sus hijas que mantendrán 8 años de luto por la muerte de quien es el padre de todas ellas, excepto de la mayor, Angustias. Magdalena se muestra desconforme con la tarea de bordar el ajuar que le asigna su madre. Adela, la hija menor, sale a jugar con las gallinas con un vestido verde que no respeta el color del luto. Más tarde se acuerda la repartición de la herencia y Angustias resulta la más favorecida. Luego, entre las hermanas comentan que Pepe el Romano va a casarse con Angustias por el dinero que ha heredado. Más tarde, Bernalda se enoja y golpea a Angustias cuando ve que se ha maquillado el día del duelo. Finalmente se escapa María Josefa, madre de Bernalda, a quien su hija mantiene encerrada por su locura. La anciana dice que quiere ir a casarse a la orilla del mar. El acto 2 comienza con todas las hijas cosiendo el ajuar, a excepción de Adela. Es de tarde y ha transcurrido un tiempo desde el día del funeral. La Poncia dice que ve a Adela intrigada y asustada. Las hermanas comentan la hora en que se fue Pepe el Romano la noche anterior tras hablar con Angustias y surge un desacuerdo. Ella afirma que se marchó a la 1:30 y otras aseguran que lo oyeron partir a las 4. Luego la Poncia les habla de lo poco que pueden esperar de la vida matrimonial. Más adelante, Martirio le insinúa a Adela que sabe que tiene encuentros con Pepe. Adela se queja de su hostigamiento. La Poncia luego habla con Adela para advertirle que abandone sus encuentros con el hombre. Ella le responde que está dispuesta a hacer cualquier cosa por estar con él y que no teme ni a ella ni a su madre. Acto seguido, las hermanas discuten por la desaparición del retrato de Pepe que conserva Angustias. Finalmente se descubre que lo había escondido Martirio. La Poncia le insinúa a Bernalda
que sus hijas están en edad de casarse y que el aislamiento es la causa de sus malos comportamientos. Luego crece la confusión por el horario en que se va Pepe y Bernalda dice que aumentará su vigilancia. El acto se cierra con el escándalo que se produce fuera de la escena por la persecución de la hija de la librada. Ella ha tenido un hijo ilegítimo y lo ha matado, por lo que el pueblo quiere castigarla brutalmente, mientras Bernalda y Martirio exigen que la maten. Adela grita en su favor, sosteniéndose el vientre. En el acto tercero es de noche. Ya se han comprometido Angustias y Pepe. Todas las mujeres están en el patio interior de la casa con una vecina amiga de Bernalda, Prudencia. Ella comenta que su marido se distanció de su hija por la desobediencia de esta y Bernalda celebra la actitud. Luego se escuchan golpes del caballo semental que está encerrado y Bernalda ordena que lo suelten. La Ponce y Bernalda discuten luego porque la primera le insinúa que algo grave está pasando en la casa. Más tarde, entre las criadas comentan la incapacidad de Bernalda de darse cuenta de lo que ocurre con sus hijas. María Josefa vuelve a escaparse del encierro y le canta una canción a una abeja que tiene en sus brazos diciendo que es su niño. Adela sale en enaguas por la puerta del corral, Martirio la llama y tienen una discusión. Adela admite su relación con Pepe. Martirio está celosa y confiesa que está dispuesta a hacer cualquier cosa para impedir esa unión. Ellas pelean y entra la madre furiosa. Adela le quita su bastón y se lo rompe, declarando que ya no tiene más autoridad. Luego, frente a todas las otras mujeres, declara abiertamente su relación con Pepe. Bernalda sale en dirección al corral con una escopeta y se escucha el ruido de un disparo. Martirio sale tras ella y vuelve diciendo que Pepe ha muerto. Entonces Adela se encierra en su habitación y se ahorca, sin saber que su hermana ha mentido cruelmente. Cuando encuentren el cuerpo de Adela, la madre pide que la vistan como a una virgen sin importar que sea mentira y vuelven a establecer un nuevo tiempo de luto. Conclusión. En esta obra Lorca nos muestra la falta de libertad y la represión que conduce a la desesperación y a la tragedia. Estas líneas recrean la opresión de las mujeres en una sociedad patriarcal y cómo estas prohibiciones afectan las relaciones familiares y personales. Aquí les comparto algunas de las referencias utilizadas para este tutorial sobre La casa de Bernalda Alba de Federico García Lorca. Si les gustó el tutorial, dale like y comparte y si gusta, suscríbete. Hasta pronto.